Obviamente estamos todos compungidos por esta situación. Cuando se vos das clase en la Universidad Católica Argentina, ahí. Se supone que el alumno que va allí está esperando o está abierto a este tipo de charla o de enseñanza. Hay de todo. ¿Sí? Nosotros tenemos agnósticos, hemos tenido alumnos de otras religiones, hasta ahora no hemos tenido del Islam, pero hemos tenido judíos, distintas denominaciones cristianas, agnósticos muchos. ¿Y cómo reciben el tema de la bioética? El tema es ese, es que nosotros, tanto Alberto como yo, tratamos de que esto no sea un catecismo médico, decimos. No, nosotros la impostación, la actitud, el punto de partida es la ciencia. Confiamos en que la verdadera ciencia acerca a Dios. Entonces tratamos de afilar mucho la puntería respecto de el carácter científico de lo que presentamos. En mi caso particular yo hablo de Cristo explícitamente y todo cuando doy una de las materias que es teología. Pero por ejemplo en genética nadie hablaría de Cristo. Pero para fundamentar el inicio de la vida, desde la concepción, se hablan de las olas, los disparadores de calcio, la activación de las mitocondrias, toda una terminología que es propia de la ciencia, que es objetiva, que está en cualquier manual de biología, y que coincide con este otro principio, que es el sentido de la vida del hombre. Esto es lo que falta, hacer del saber una verdadera sabiduría. Hay mucho conocimiento técnico. ¿Cuál es la diferencia entre un saber y una técnica? El saber tiene comprensión de lo previo y de lo posterior, de las consecuencias. La técnica solo sabe cómo hacer esto. No sabe cómo se generó, ni sabe a dónde puede dispararse. Entonces lo que tratamos de fomentar es un verdadero saber médico y un saber ético, que va más allá de la aplicación de una determinada técnica de fertilización asistida. ¿Por qué? ¿Qué hay? Vos ves una célula, pero ¿qué hay detrás de esa célula? A mis amigos, digamos, alumnos de medicina y muchos alumnos médicos, les hago esta comparación y todos lo entienden bien. Hoy no basta con que alguien sea médico, tiene que tener una especialidad. Por ejemplo, traumatología, toda la parte de huesos, músculos. Pero no basta con que sea médico traumatólogo, tiene que ser una especialidad, por ejemplo, miembro superior, y se especializan en miembro superior. Estoy familiarizado por una cuestión que tuvo mi señora hace poco, y no les con un traumatólogo de miembros superiores. Y no les basta eso. Hay especialistas en muñeca, que es la articulación de la muñeca, o especialistas en hombro, especialistas, la hiper especialización. ¿Cuál es el problema? Que cuando yo le pregunto a uno de esos hiper especialistas qué es el hombre, me va a decir es alguien que tiene dos muñecas, generalmente una de las muñecas con un traumatismo, porque él juzga la realidad desde la partecita que él conoce. Y él tiene que ser consciente que conoce una partecita, como yo, sacerdote, reconozco que conozco una partecita de la realidad. No puedo pretender saber todo. Por eso también me dejo ilustrar por los médicos y los procesos biológicos. Ahora, la bioética trata de sentar a todos a la mesa, al abogado, al juez, al periodista, al filósofo, al religioso, al médico, a la enfermera, al psicólogo, y tratar entre todos de reconstruir esta riqueza, esta maravilla que es el ser humano, imagen de Dios. Claro, contanos, Gabriel, ¿cómo fue tu entrada a este tema? Yo ya era pastor y ni bien egresé del seminario Bautista, comencé como administrativo en el hospital Churruca, y ya venía ahí ya de tiempo atrás y tenía estas dos funciones, por así decirlo, un trabajo secular, el hacer carpas, y por otro lado el poder estar en un ministerio pastoral. La verdad que tengo que aclarar esa metáfora porque va a decir, la gente se va a quedar con que trabajabas en el hospital de Argerich haciendo carpas. No, claro, sí, una metáfora que tiene que ver con de San Pablo, claro, el apóstol, en una época
se automantuvo fabricando carpas para el ejército romano, se supone, ¿no? Y paralelamente desarrollaba su tarea evangelística, apostólica, misionera. Digamos que cuando todo este tema empezó a hacer eco en el hospital, nos contactamos con algunos de los médicos interesados en este aspecto de la bioética, con Alberto, estoy hablando de 1998, 1999. Alberto Bochatey, el director en ese entonces del Instituto de Bioética de la UCA, quien lo invitamos en esa ocasión a que venga al hospital y con un grupo de interesados, ya en un grupo interdisciplinario, nos dio las primeras pautas como para dar a luz a un comité de bioética en el hospital, del cual ya prácticamente era miembro fundador, y desde entonces trabajamos muchos años ahí haciendo bioética en el hospital. Vos sos pastor, Rubén es sacerdote católico. En este punto, ¿hay algunas diferencias o es 100% coincidencia? Se comparte un gran aspecto, porque las bases y los principios, la antropología bíblica, el sentido del valor que Dios y la palabra le da al ser humano, a la vida humana, son compartidos, tienen un mismo tronco en común. Quizás en algún tema menor puede llegar a haber alguna diferencia, pero hay un muy alto porcentaje donde nos une la misma pasión. Seguro. Hay diferencia en el tema, por ejemplo, del control de la natalidad, digamos, el lado, la vertiente evangélica es un poco más abierta que la vertiente católica. Hay un gran tronco común, por ejemplo, que es el origen de la vida desde la concepción, por ejemplo. Claro. Y esto no es un tema menor dentro de la comunidad científica. Definimos aborto no solo a la interrupción del embarazo, sino a la interrupción del embarazo, pero como una acción deliberada, como una acción voluntaria, como una acción que interrumpe el embarazo, sea en cualquier momento del proceso de gestación, desde la concepción incluso hasta el impedimento de la anidación dentro del útero. Y eso me conduce al campo de los métodos anticonceptivos, por ejemplo, de los cuales hay métodos anticonceptivos que sí son abortivos, porque lo que estarían produciendo es la anidación del embrión, ¿verdad?, en el endometrio. Este es un océano. Es un océano, es muy grande. Sí, pero se va como desbrozando a poquito, ¿no es cierto? Esto que decía recién él, si coincidimos que la vida comienza desde la concepción, algunos métodos, incluso la Iglesia distingue entre la moralidad de un método abortivo, un método de barrera, un método natural, tienen juicios distintos, ¿no? No es todo lo mismo, no es solo sí o solo no. Por supuesto que lo que se proponen son los métodos naturales, pero es menos malo determinados métodos como un método de barrera que un aborto. Un aborto supone la muerte del chico, ¿no? Claro. Lo tuve aquí hace un tiempo a Rolando Hanglin, que tuvo expresiones muy interesantes en cuanto a la ley de matrimonio de personas del mismo sexo, tema que no traté con él, sino charlé con él como alguien que se confesaba como agnóstico ateo. Y me han dicho, yo no lo escuché, que en este momento está muy oponiéndose al tema del aborto, y una de las cosas que decía es: nos hemos hecho un mundo, un drama con este bebé que murió en esta salidera bancaria, creo en la zona de La Plata, ¿no? Se me escapa el nombre de la madre. Murió el bebé y todo eso. Y él dice: pero estamos hablando de lo mismo. ¿Cuándo empezó a ser bebé ese chico? 2 días antes de que fue la salidera bancaria, o en algún momento empezó. Vivimos en una gran paradoja
y este progresismo jurídico que se trata de impulsar en este tiempo termina siendo un absurdo. Fíjate este tema, Juan Pablo. Un bebé nacido 5 segundos después de haber nacido, como ser humano, goza de todos los beneficios y de todo el amparo de la ley. Desde una política nacional se intenta disminuir los índices de mortalidad infantil, se intenta preservar la vida de los niños. Ahora ese mismo bebé, ese mismo niño, 5 segundos antes de nacer, carece, con un proyecto progresista como este, carece de todo derecho y del fundamental de los derechos, el derecho a nacer. Es un absurdo desde el punto de vista moral y desde el punto de vista jurídico. Realmente necesitamos ser coherentes. Por un lado, hay un discurso de defender los derechos humanos. Nos pone mal recordar la época en que aquellos quizás militares que abusaron de su autoridad han torturado y han ejercido la pena de muerte sobre muchos. Resulta que un proyecto de ley no valora la vida intrauterina, y sí esa ley que puede ser, esa pena de muerte que puede ser puesta sobre un ser humano nacido, es impunible para la sociedad en una vida intrauterina. Es un absurdo. Decirle sí al aborto y no a la pena de muerte es tan incoherente como decirle no al aborto y sí a la pena de muerte. Yo me reconozco a esta altura del año